Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bien, vamos a empezar entonces con la irrigación de miembro inferior, que es lo último que nos quedaría para completar este cuerpo. La irrigación de miembro inferior nace de lo que son las ilíacas primitivas, ¿sí? Como dijimos, las ilíacas primitivas son ramas terminales de la arteria aorta abdominal, al igual que la sacra media. Lo que tienen que saber es que cada ilíaca primitiva, obviamente esto pasa de los dos lados, yo lo voy a explicar de uno solo. Cada ilíaca primitiva hace un pequeño recorrido hasta dividirse en dos ramas terminales. Una que va a ser la ilíaca interna y otra que va a ser la ilíaca externa. Entonces, esta sería la ilíaca interna y esta de acá sería la ilíaca externa. La ilíaca interna se va hacia el lado de la pelvis, ¿sí? Y va a dar un montón de ramitas. Me interesa que se acuerden estas 4 ramas que son las más importantes: la pudenda interna, las glúteas, la isquiática y la obturatriz. Si quieren pueden leer las demás, obviamente, pero esas son las 4 ramitas principales que va a estar dando la ilíaca interna, que se va para el lado de la pelvis. Vamos a especificar un poco más sobre la ilíaca interna en las clases de pelvis. Hoy me voy a quedar con lo que es la ilíaca externa, que es lo que va a ir a irrigar a todo el miembro inferior. La ilíaca externa hace un recorrido y pasa por lo que llamamos anillo crural. El anillo crural se encuentra formado por unos límites que en realidad cambian en varias bibliografías. Yo les voy a decir los más aceptados, los más comúnmente usados, ¿sí? Los límites del anillo crural serían el músculo pectíneo hacia posterior o el tendón del músculo pectíneo, el ligamento inguinal, la cintilla iliopectínea y la vena femoral. Así se formaría el anillo crural. Y por acá adentro entonces está pasando lo que es la ilíaca externa. Pero ¿qué pasa? Cuando la ilíaca externa pasa por el anillo crural, da nacimiento a la arteria femoral. La arteria femoral entonces pasa por el anillo, entonces la vería pasando por acá, ¿sí? Esa sería la arteria femoral. Ahora, esto es importante. Esto es interno y esto es externo. O sea que si les preguntan con qué se relaciona la arteria femoral hacia interno, es con la vena femoral. Como contenido del anillo crural, también tenemos al nervio crural, que estaría pasando por acá. Nervio crural. Entonces, si les preguntan con qué se relaciona la arteria hacia externo, es con el nervio crural. Y tienen que saber también que acá hay un ganglio linfático, que nombraremos de vuelta en la clase de linfáticos, que es el ganglio de Cloquet. Entonces, como estos límites, estas relaciones son bastante tomadas, tienen una regla mnemotécnica, que esta sí no es invento mío, es conocida, está buena, que es así, es bastante explícita. Es: a las bolas navegan, es la regla mnemotécnica. Navegan. Es bastante literal, ¿sí? A las bolas se refiere a los genitales y es navegan. Nervio, arteria, vena y ganglio. ¿Bien? Entonces, lo más externo es el nervio, en el medio está la arteria, después viene la vena y después viene el ganglio. Esta es una forma fácil de acordarse qué es el contenido del anillo crural, ¿bien? Y en qué, posición está cada una. Bueno, esta arteria femoral, ¿bien? Va a dar varias ramas colaterales
Les voy a anotar algunas por si se las quieren acordar, que serían la epigástrica o epigástrica superficial, la circunfleja o circunfleja superficial, la pudenda externa, que hay dos, una pudenda externa superficial y una pudenda externa profunda, la anastomótica magna y la femoral profunda. Atención acá, hay bibliografías que dicen que la arteria femoral se divide en una femoral superficial y en una femoral profunda. Y hay otras bibliografías que dicen que la arteria femoral es una sola y que da como rama colateral a la femoral profunda. En realidad es lo mismo, ¿sí? Dicho con otras palabras. Bien, ahora, ¿qué nos va a importar? Que esta arteria femoral pasa por un triángulo, que es el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Del triángulo de Scarpa ustedes se tienen que saber los límites, ¿bien? Que son los siguientes, miren. Es forma triangular, obviamente, está formado por músculos y son el ligamento inguinal, que era el mismo que formaba parte del anillo crural, el sartorio y el aductor medio, que también se puede llamar aductor largo o también se puede llamar primer aductor. ¿Sí? Cualquiera de esos nombres es correcto. Bien, entonces esta arteria femoral pasa por el anillo crural, por el triángulo de Scarpa, perdón. Acá a nivel del triángulo de Scarpa es cuando da como rama colateral a la femoral profunda, dato, y sigue su recorrido metiéndose dentro de una cajita de 3 paredes. Las 3 paredes obviamente son músculos, ¿sí? Es como si viniera la arteria y se metiera en una cajita de Toblerone. ¿Vieron esos chocolates que vienen en cajita triangular? Esa cajita se llama vaina de los vasos femorales. Y está formada, como les decía, por 3 paredes. Yo tengo una reglita mnemotécnica para acordarme las paredes, que es visa más. Sería vasto interno, sartorio y aductor mayor, que es lo mismo que decir tercer aductor. Bien. Ahora, bien, esta arteria, que es la arteria femoral, se mete en la vaina de los vasos femorales y cuando está por llegar a la altura de la rodilla, quiere salir de la vaina de los vasos femorales. Entonces viene por acá adentro y se le ocurre salir. ¿Cómo sale? Perfora al aductor mayor. Lo perfora y sale. Al salir, da origen a su rama terminal, que es la arteria poplitea. ¿Qué me importa de esto? Este anillo que se forma. Ese anillo se llama anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. Y es el lugar de nacimiento de la arteria poplitea o lugar de terminación de la arteria femoral. Bien. La arteria poplitea entonces corre hacia posterior de la rodilla. Esta es la rodilla, esta es la cara posterior de la rodilla. Entonces por acá corre la arteria poplitea, pasando por otro reparo anatómico que es el hueco popliteo. El hueco popliteo es un reparo anatómico que tiene forma de rombo, que está formado por el semimembranoso, por el bíceps crural, por el gemelo externo
y por el gemelo interno. Semimembranoso, bíceps y los dos gemelos. Entonces, una vez que la poplitea pasa por ahí, llega a lo que sería la pierna, ¿sí? Termina el muslo y la rodilla y llega a la pierna. Cuando llega a la pierna, vamos a ver que en la pierna tenemos dos huesos, ¿no? Se los voy a dibujar por acá. En la pierna tenemos a la tibia y al peroné. Esto estaría visto de posterior, ¿sí? Porque la arteria poplitea corre por posterior. Hay un músculo que ya tienen que haber estudiado a esta altura, que es el músculo sóleo. El músculo sóleo tiene una inserción en la tibia, deja un espacio, tiene una inserción en el peroné y de ahí desciende. En este espacio que deja, recibe un nombre que se llama arco del sóleo. Bien, ¿qué tienen que saber? Que la arteria poplitea pasa por acá, por debajo del arco del sóleo, ¿sí? Y queda tapada por el sóleo. Entonces, acá estaría el arco del sóleo y acá estaría la poplitea pasando por debajo del arco del sóleo. Cuando pasa por debajo del arco del sóleo, la poplitea da sus dos ramas terminales. Una que es la tibial anterior y otra que es la tibial posterior. La tibial anterior se va hacia anterior, ¿sí? Porque nosotros acá estábamos hacia posterior. Entonces se va hacia anterior. Se va hacia anterior y desciende todo por anterior hasta llegar al pie, donde da su rama terminal, que es la arteria pedia. Después la pedia da unas ramitas, pero no nos importan tanto. La arteria tibial posterior va todo por posterior hasta llegar al talón. Y cuando llega al talón, se va hacia la planta del pie. 2, 3, 4, 5. Supongamos que esta es la planta del pie y esta es la arteria tibial posterior llegando a la planta del pie. Cuando llega a la planta del pie se divide en dos ramas terminales. Una que se llama plantar interna, que llega hasta el hallux. El hallux es el pulgar del pie. Y otra que es la plantar externa, que cuando está por llegar al menique dobla hacia interno y forma el arco plantar. Bien, como detalle les agrego que la tibial posterior da una rama colateral que es la peronea, que va a ir a dar unas ramitas que no son tan importantes. Pero bueno, la peronea es rama colateral de la tibial posterior. Y nos vamos a ir a una cosa importante de la rodilla. La poplitea, cuando pasa por el hueco popliteo, da 4 ramas colaterales importantes. Da algunas más, pero me voy a quedar con estas 4 que son las que tienen que saber. Vamos a dibujar acá el hueco popliteo y la arteria poplitea pasando por el hueco. Entonces, esta poplitea va a dar 4 ramitas colaterales. 1, 2, 3 y 4. Los nombres son súper fáciles. Las que están arriba, superiores, y las que están abajo, inferiores. Pero esta es supero-externa, esta es infero-externa, esta es infero-interna y esta es supero-interna. Estas 4 ramitas se van a anastomosar entre sí y van a recibir la anastomosis de una que se llamaba anastomótica magna, que
como les dije hoy más temprano, es rama colateral, acá la tenemos, de la femoral, ¿sí? Que era esta. Bien, entonces, estas 4 ramitas anastomosadas más la anastomótica magna forman el círculo o red periarticular de la rodilla, que es la irrigación de la rodilla. Y con esto terminamos todo lo que es irrigación de miembro inferior.